Qué bueno que estén aquí nuevamente en esta cita virtual que tenemos cada 8 días aproximadamente, en este su espacio de reflexión, de análisis, de opinión, generada desde la provincia colombiana que se llama La Conversa de Fin de Semana. Hace más de 12, 16 años aproximadamente, el entonces senador de la República, Gustavo Petro, era considerado por la prensa capitalina como la figura descollante de lo que en esa época revistas como Semana, El Tiempo, W Radio, RCN, Caracol, denominaron la nueva izquierda latinoamericana. En esa época, Petro recién había colaborado con una de las primeras y más grandes crisis de la izquierda en el poder en Bogotá, al hacer la denuncia de corrupción de los hermanos Morenos, en esa época elegidos por la izquierda colombiana como sucesores de Eduardo Garzón, también de sectores de la izquierda. Aplaudido a rabiar por la gran prensa colombiana, pues por haber logrado derrocar de alguna manera la amenaza zurda en la alcaldía de la capital de la República de Colombia, era encumbrado por todos los medios como una figura discollante de lo que ellos llamaron, como dije recién ahora, la nueva izquierda latinoamericana. Una izquierda acorde con las necesidades del mercado, una izquierda edulcorada que se alineaba en acabar con esos demonios de la izquierda retrógrada, anquilosada en los años 70, y que amenazaba el statu quo de un país como Colombia, de 200 años de predominio de la derecha. Miren ustedes cómo después de cierto tiempo, cuando Gustavo Petro, después de intentar la presidencia de Colombia, aspira a la alcaldía de Bogotá, esa visión del nuevo héroe de la izquierda moderada de Latinoamérica, el nuevo héroe de lo que llamaron la renovación del progresismo, revistas como Semana, periódicos como El Tiempo, medios como Caracol, RCN, se convirtió en una persona incómoda, a punto tal que incluso durante la campaña, miren ustedes qué coincidencia, en la campaña para la alcaldía, se lo acusó de sembrar pánico financiero, simplemente por presentar en su programa de gobierno, el de la alcaldía distrital de Santa Fe de Bogotá, su interés, una propuesta en aquella época de defensa de lo público en telecomunicaciones, el caso de la ETV, empresa de teléfonos de Bogotá, así como la defensa de lo público en salvaguardar las inversiones que tenía el Distrito Capital en el sector energético. Solo por presentar esas propuestas en su programa de gobierno, que iba a ser después votado masivamente y que lo llevó a él a la alcaldía del Distrito Capital, esa misma prensa que hacía poquito lo había encumbrado como lo mejor de la nueva izquierda latinoamericana, lo tildó de ser un generador de pánico financiero al poner en riesgo los intereses de los accionistas ricos de estas empresas del Estado. Al presentar la reciente propuesta de reactivación económica, haciendo caso incluso a las mismas exigencias de la oposición, el hoy presidente de la República de Colombia, el mismo Gustavo Petro, ha sido víctima de una estrategia de tergiversación, de manipulación de las informaciones a través de, comillas, opiniones calificadas que han dado por calificar la propuesta de reactivación económica como de terrorismo financiero. Nuevamente, en aquella época, alcalde de Bogotá o candidato a la alcaldía de Bogotá y el hoy presidente son acusados de la misma cosa: generar pánico financiero. Pues bien, esas opiniones expertas lo han logrado, han generado un ambiente de incertidumbre en la opinión pública de base, y de ese tema es el que vamos a hablar el día de hoy. Cómo los medios de comunicación, cómo la oposición de la derecha colombiana, en ese afán de desestabilizar el gobierno colombiano, han enfilado todos sus esfuerzos, todas sus acciones
en los medios que son de ellos, en generar terrorismo financiero. De eso vamos a hablar en la conversa de fin de semana del día de hoy. Les agradezco que estén aquí cumpliendo esta cita virtual, invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes, a que le den manito arriba a nuestras fanpage de Proclama del Cauca y Valle y la conversa de fin de semana, la gente de Telecanal, que se vuelvan nuestros seguidores, pero también que se vuelvan nuestros suscriptores en nuestros canales de YouTube, para seguir creciendo esta gran comunidad de opinión alternativa e independiente. No se olviden tampoco para el caso específico de la conversa, colaborarnos con nuestras campañas, Una Vaca por la Conversa, y para quienes nos ven en Facebook, nuestra campaña de las estrellas para la conversa de fin de semana. Vamos a hablar del terrorismo mediático, el terrorismo financiero de la derecha aquí en Colombia, y vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esto que está pasando y que ha generado opinión pública a nivel nacional aquí en Colombia. Los voy a dejar pues obviamente con la presentación oficial del espacio, con unos clips introductorios al tema y con unos mensajes de nuestros amigos. Por favor, no se desconecten, empiecen a darle compartir en sus propias redes, pónganse cómodos, tómense lo que se quiera, cómanse lo que se quiera, que ya arrancamos en esta conversa de fin de semana. No se desconecten, ya venimos. En el Congreso de Colombia nunca se discute del tamaño de ese sistema financiero ilegal, el que podemos llamar el gota a gota, el crédito de la mafia armada. Vamos a quitar el gota a gota para que no le cobren el 20% diario de interés. Y se puede hacer un sistema público, bancario y cooperativo que le lleve crédito a la economía popular para potenciarla. Pues el crédito en la economía popular se lo ha tomado el gota a gota, o como se llama, con tasas de interés cada vez más altas y cobrando con revólver. Pues lo que nosotros queremos es que se pueda construir un sistema de crédito popular que reemplace el gota a gota. El gobierno creo simplemente es la garantía de poder acceder al crédito a tasas que combatan efectivamente el gota a gota y que podamos diversificar la economía colombiana, a que dejen de financiarse con el gota a gota y busquen los mecanismos oficiales. Creo es un mecanismo. En el Centro Recreativo La Ceiba de Confacauca, en Puerto Tejada, contamos con el programa Afiliado de Oro. Aquí, los adultos mayores tendrán la oportunidad de vivir esta etapa de sus vidas explorando nuevas y divertidas formas de disfrutar su tiempo libre y compartiendo experiencias enriquecedoras, transformando cada día en una nueva aventura. Si tienes adultos mayores en casa, inscríbelos. Permíteles aprovechar su tiempo libre viviendo experiencias únicas y significativas. ¿Cuándo vence la renta en personas naturales? Revisa tu declaración y pago con los 2 últimos dígitos de tu NIP. Consulta y asesórate conmigo. Estás actualizándote con Proclama Cauca y Valle. Somos tu fuente de información.
Muy buenas, qué rico que que ustedes estén aquí todavía conectados con este espacio de análisis, de reflexión y de opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana, generado desde el norte del departamento de Cauca, desde los estudios de Proclama Cauca y Valle, y reproducidos en el Valle del Cauca a través de nuestros compañeros y amigos, la gente de Telecanal. Vean ustedes en el videoclip que utilizamos a manera de introducir el tema de hoy, cómo en campaña el hoy presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, en representación de la plataforma de la coalición del Pacto Histórico, ya desde esa época esbozaba públicamente, de frente a todo el mundo, las propuestas económicas. Una de ellas, de la cual vamos a adentrarnos un poquitico al final de la conversa de hoy, que es el programa, creo que es el de una manera de reactivar la economía colombiana, pues recién salida de la peste, de la pandemia, del coronavirus, de apoyar a esos emprendedores, como muchos de ustedes, como nosotros, a través del sector financiero colombiano. Primera reflexión, no es nuevo que el actual gobierno haya tratado de vincular al sector financiero con propuestas de reactivación económica. Para los que saben un poquitico más de economía que nosotros, no es de extrañar que el actual gobierno nacional acuda a este tipo de propuestas que no son originales pues del señor Gustavo Petro ni nada más, ni son endógenas de Colombia, sino que son, digamos, de alguna manera fórmulas ya aplicadas a lo largo y ancho del mundo, con buenos resultados. El sector financiero dentro del actual sistema económico de Occidente es el mayor apalancador de las economías en todos los países. Entonces, lo que quiero puntualizar aquí es que desde la misma campaña, no solamente de esta última donde el señor Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia, sino ya en la pasada campaña, él ya había prefigurado esa propuesta económica de mover la economía, de relanzar la economía, de agilizar nuestra economía a partir del sector financiero, a partir de los créditos blandos, de los créditos democráticos, para que lleguen a sectores que históricamente no han contado pues con el beneficio de acceso a los créditos de la banca tradicional privada. ¿A qué va esto? A que, contrario a la manipulación esta grosera que hacen los medios de comunicación tradicionales, que pertenecen, entre otras, vayan ustedes viendo aquí, tengan en cuenta esto que voy a decir, que pertenecen a algunos banqueros, algunos de los cacaos, de los grandes cacaos del sector financiero colombiano. Estos medios han tratado de hacernos creer a nosotros, a ustedes y a nosotros los colombianos de a pie, que el actual presidente de Colombia es una especie de ignorante en todas las materias, pero sobre todo en materia financiera, en materia económica, tratando de hacernos olvidar a nosotros que quien está al mando de la República, por lo menos desde el Ejecutivo, desde la rama del Poder Ejecutivo, es un señor que es profesional de economía, es economista. Y que más allá de ese grado de economista que de alguna manera lo cualifica sobre uno de los temas que está planteando en sus campañas y ahora como mandatario nacional, es especialista en administración pública. Es decir, es un señor que de algo sabe, así sea por ósmosis, algo se le pegó de economía y de administración pública. Vuelvo y lo digo, contrario a esa idea que nos están vendiendo y que mucho colombiano desinformado tristemente ha comprado, de que Petro es una especie de bruto de buenas, un tipo que no sabe nada, un señor, perdóneme, discúlpeme la exageración, un exguerrillo que salió de las botas pantaneras directo pues a la presidencia sin haber pasado por un proceso de formación, sin ninguna experiencia de lo público, lo cual ustedes saben muy bien que no es cierto. Pues bien, otro de los puntos que yo quiero
resaltar y que quiero compartir con ustedes en estas reflexiones es otra manipulación, otra información tendenciosa que ha sembrado la oposición inteligente, según la cual el gobierno del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez es la reencarnación del mal o la materialización del mal en Colombia, puesto que representa el comunismo o el socialismo internacional. Y aquí sí hay que ser claros y quiero que ustedes por favor presten un poquitico de atención. Las propuestas económicas, esas que veían en el clip introductorio o las que hemos escuchado y hemos leído en las redes, en los medios de comunicación, nada tienen que ver con el socialismo, ni mucho menos con el comunismo. Dos materias sobre las cuales muchos de nosotros los colombianos tenemos poca, escasa o nula información. Si nos ponemos a hacer un sondeo, una encuesta, unas entrevistas respecto al nivel de conocimiento que tiene el colombiano promedio, como ustedes o como nosotros, sobre qué significa el socialismo, qué significa el comunismo, las respuestas nos sorprenderán al indicarnos probablemente que más de un 80-90% de nosotros no tenemos ni la más remota idea de qué es socialismo, de qué es comunismo. Simplemente repetimos una matriz de pensamiento, una matriz de ideas que nos han dicho que el socialismo es malo, que el que se diga socialista es malo, que el que se diga progresista es malo, que el que se diga de izquierda es malo y que se diga comunista pues nada más ni nada menos que la reencarnación de Satanás o el viruñas en la tierra. ¿Y a qué va todo este prolegómeno? Siendo juiciosos, quitándonos las camisetas de progresistas, de zurdos, de castrochavistas, las propuestas de Petro de toda la vida, incluso cuando fue candidato y después alcalde de Bogotá y ahora ex candidato y actual presidente de la República de Colombia, son de corte liberal. Sí, liberal. Del liberalismo económico. Para ser más puntuales, son de la corriente keynesiana, para los que me ha tocado estudiar para poder decir esto, del llamado estado bienestar, es decir, corregirle. Miren ustedes, la gente critica a Petro de oídas, porque le dijeron, porque lo leyó, decir que es un comunista, es un socialista, pero resulta que las propuestas de Petro, en lo económico por lo menos, se recogen en las propuestas que ya Keynes en el siglo pasado había planteado para resolverle el problema del capitalismo. Haciendo una especie de transferencia, entonces Petro, siglo XXI, está planteando una serie de medidas para resolverle el problema del capitalismo colombiano. Entonces la pregunta que hay que plantear aquí es, pero ¿cómo un zurdo, un comunista, un castrochavista, musulmán en últimas, según pues la posición inteligente, propone unas cosas para corregirle la tarea del capitalismo, para beneficiar al capitalismo que es su enemigo acérrimo, su némesis, su opuesto ideológico? Así están las cosas. Así está la manipulación de la información. Propuestas como las de apoyo a las pymes, con el programa Creo que veíamos al principio de esta conversa, o como la propuesta reciente de sugerirle, de decirle a la banca privada que destine una parte de sus inversiones financieras en apalancar otros sectores no tradicionales de la economía colombiana. Las mismas pymes, pequeñas y medianas, instruyan, microempresario, el emprendedor, pues como llaman ahora a todos los intentos de los colombianos de rebuscarse su diario vivir. Hacia estos sectores de la economía colombiana, que son la mayoría, es donde están enfocados los esfuerzos de estas propuestas de Petro. Enmarcados, eso sí, dentro de todo el ABC del capitalismo, del liberalismo. Entonces, cuando nosotros escuchamos por ahí a una señora que ahora aspira a ser presidente de la República y que está haciendo campaña a través de un medio de comunicación, o al cuñado del expresidente Duque o a los otros señores,
de los medios que pertenecen al sector financiero, uno dice, pero bueno, si estas medidas están encaminadas en favorecer a la gran mayoría de los colombianos y colombianas, e incluso de favorecer al mismo sector financiero, en corregirle la tarea del capitalismo, entonces, ¿qué es lo malo? Desde mi muy humilde punto de vista, eso no es otra cosa que gadejo, como decimos coloquialmente. Ganas de joder y ganas de acabar de desestabilizar un gobierno que a las élites económicas, sociales de este país les es incómodo. Cualquier cosa que diga Petro, así sea en favor de ellos mismos, inmediatamente es tachada de inconveniente, inmediatamente es tachada de comunista, de zurda, de socialista. Así no lo sea, como les estoy diciendo ahora. Estas propuestas de favorecimiento a sectores del empresariado, del pequeño empresariado, no es otra cosa que lo que hace la economía liberal, capitalista, y que no lo hacen solamente aquí en Colombia, no es invento de Petro, les repito, eso lo han hecho en todas partes del mundo, donde las democracias liberales de Occidente capitalistas se ven de vez en cuando en aprietos para relanzar o activar sus economías. Entonces, en ese orden de ideas, también tratan de hacernos olvidar esa doble moral que quienes siguen a la conversa de fin de semana saben que hemos denunciado tiene la derecha colombiana y las élites económicas. ¿Y a qué me refiero? Para ir cerrando esta parte del comentario. Este apoyo a las pequeñas y medianas industrias, a los emprendedores, ya lo había hecho el gobierno anterior del señor Iván Duque, amparado en el estado de excepción, sustentado pues en la emergencia social, económica y sanitaria, sobre todo, ocasionados por la pandemia del COVID-19. Duque lo hizo, lo propuso, lo dijo, en sus kilométricos programas de todas las tardes a las que nos tenía obligados a ver. Cuando Duque propuso que el sector financiero privado, es decir, los bancos privados, destinaran una parte de los recursos que manejan de los ahorradores, ustedes y nosotros, a apalancar a las pequeñas y medianas industrias y a los emprendedores, en esa época los mismos opinadores, periodistas, comunicadores, gremios, aplaudieron a rabiar esa propuesta magnánima, generosa, súper inteligente, que no original, del entonces presidente de Colombia, Iván Duque. Nadie dijo, el señor Iván Duque, cómo se atreve a meterse en el manejo de los recursos de un sector privado como es el de los bancos, el sector financiero. Entidades como la ANIF, como Fedesarrollo, aplaudieron esa medida. En esa época a nadie se le ocurrió en los medios decir que Iván Duque iba a expropiar los ahorros de los colombianos al decirle a los bancos que por favor favorecieran con sus créditos blandos y con algún tipo de subsidio a los pequeños emprendedores, a las pymes y a las microempresas. Todo lo contrario, lo aplaudieron. Pero el resultado no fue el que nos cacareó el expresidente Iván Duque. No pasó mucho tiempo, incluso dentro de la misma crisis, cuando los colombianos y colombianas de a pie, como ustedes y nosotros, nos dimos cuenta de que ese anuncio se quedó en eso, en un anuncio, porque los recursos de la banca privada, del poderosísimo sector financiero colombiano, no llegaron a las pymes ni a las microempresas, sino que fueron destinados a apalancar a los grandes empresarios de este país, incluso socios accionistas de los mismos bancos. Y ante esa inequidad, ante esa injusticia, ante esa mentira hecha pública por el expresidente Iván Duque, ni la FLIP ni los medios dijeron nada. ANIF, pues, en últimas terminó siendo beneficiada, ni Asobancaria, ni Fedesarrollo, tampoco dijeron nada. Pero ahora,
con esta voy terminando esta parte del comentario, pero ahora que esa misma propuesta, solo que hecha con otros términos, cuando hablamos de democratización, de apoyo al sector popular, esas palabras suenan zurdas, esas palabras suenan a socialismo, esas palabras suenan a comunismo. Entonces ahora sí, el presidente, como vamos a ver más adelante, está cometiendo un delito. El presidente es un dictador, el presidente es un expropiador. Siguiente reflexión. Cuando lo hizo Duque, cuando lo había hecho el mismo Álvaro Uribe, porque eso también lo había hecho Álvaro Uribe, ahí sí todo el mundo callado. Cuando lo hizo Pastrana, ¿se acuerdan del 2 por 1000? Para apoyar al sector financiero, para que el sector financiero pudiera apoyar la industria y las pymes en los años 90, tampoco nadie dijo nada. Entonces, para Pastrana, para Uribe, para Duque, eran cabezazos, eran genialidades, genios economistas. Pero cuando lo plantea el presidente Gustavo Petro, de un sector progresista, que no socialista ni mucho menos comunista, entonces ahora sí es malo, un generador de pánico financiero, un abusivo, un expropiador, un dictador. Pero vamos a ver más adelante en qué va todo este bochinche que han armado los medios y los tanques de pensamiento de la derecha. Por favor, les recomiendo, sigan dando compartir, sigan conectados con la conversa de fin de semana. Vamos con la segunda parte de este análisis de ese terrorismo financiero que nos están sembrando la derecha en oposición inteligente al gobierno del Pacto Histórico. No se desconecten, que ya regresamos. ¿Qué dicen los gremios sobre las inversiones forzosas? La propuesta del presidente Gustavo Petro sigue generando debate y algunos gremios han hablado. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, calificó la medida como inconveniente, argumentando que limitaría el crédito para otras actividades económicas. Por su parte, Jaime Cabal, presidente de FENALCO, expresó una fuerte oposición a la propuesta, argumentando que la medida podría llevar a una asignación ineficiente de recursos. Y el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, considera que la medida podría desestabilizar el sistema financiero y reiteró que los fondos para estas inversiones pertenecen a los ciudadanos y no a las entidades bancarias. Y ante las críticas, funcionarios del gobierno defienden la propuesta, como Laura Sarabia, directora del DAPRE, quien aseguró que las inversiones forzosas no implican expropiación. Síganos en redes sociales como larazón.co. Gracias por estar aquí conectados con la conversa de fin de semana. Acaban ustedes de ver en este videoclip de larazón.com cómo efectivamente los tanques de pensamiento de la derecha, ¿a qué me refiero con tanques de pensamiento? Son estas organizaciones, asociaciones, gremiales, académicas, como Fedesarrollo, como Asobancaria, como ANIF, como FENALCO, que le pagan a unos señores, académicos ellos, para que piensen en torno a las ideas que cada gremio necesita que se defiendan. Me explico, señor Malagón, que ustedes veían allí en el clip, pues al señor le pagan para que piense desde la perspectiva de los bancos, no de la perspectiva de los dueños de la plata de los bancos, que somos ustedes y nosotros. Hay que ser claro, los bancos manejan la plata de otros, y en un negocio pues que pues es histórico y con el que no podemos pelear ahorita, que es el que con su plata, con nuestra plata, se hacen millonarios ellos, y a nosotros nos ponen a pagarles intereses a ellos para hacerlos más ricos todos los días. Bueno, entonces estos tanques de pensamientos, como el de Fedesarrollo, como el de ANIF, como el de FENALCO, utilizan a estos académicos, porque pues, no, tampoco podemos ser tan atrevidos de decir que esos señores nada saben de economía, nada saben de finanzas. Sería un atrevimiento total y un desconocimiento absurdo. Solo que estos señores son pagados para que digan exactamente lo que quieren
que digan quienes les pagan sus sueldos, sus bonificaciones. En ese orden de ideas, no es de extrañarse pues que personas como Bruce McMaster, como el señor Cabal, que no hace sino llorar cada tercer día de lo mal que le va al sector comercial de Colombia, como cuando todos sabemos y hemos visto, no es tanto que sea una verdad oculta o sea una verdad ya académica en los libros, no, ustedes y nosotros sabemos que cada tercer día se inaugura un nuevo almacén, se inaugura un nuevo centro comercial en cualquier municipio, por pequeño que sea de este país. Entonces ahí es donde uno no entiende al señor Cabal llorando todos los días de que el sector comercial le va mal. Y sobre todo a los sectores de las llamadas grandes superficies. Almacenes grandes de cadena, ustedes ya saben, aquí como ellos no me pagan, aquí pauta no nos pagan, entonces yo no los voy a nombrar. Entonces, ¿a qué va todo el cuento? Estos señores, obviamente, cuando les dicen que ahora sí, esos recursos suyos, nuestros, los ahorradores, así sea obligatorios, ¿y a qué me refiero con ahorradores obligados? Cuando las nóminas de nosotros no nos pagan como en antes, en efectivo, en un cheque, no, ahora nos pagan a través de un pino, una tarjeta plástica, nuestros salarios para que los retiremos en un cajero o vía Nequi. Entonces nosotros también somos ahorradores forzados. Entonces esos ahorros nuestros ahora, como van a ser destinados aparentemente a pequeños y medianos empresarios o emprendimientos de nosotros mismos, los dueños de la plata, ahora sí salen señores como Bruce McMaster, como el señor Cabal, como el señor Malagón, etcétera, etcétera, de estos tanques de pensamiento, a decirnos que esa es una mala propuesta porque nos van a expropiar nuestra plata. Si ustedes me acaban de escuchar con atención, se habrán dado cuenta de la gran contradicción en esta argumentación que tiene la oposición inteligente. Pero ¿cómo nos van a quitar la plata y nos van a perjudicar cuando es nuestra plata y va a ser invertida en nosotros mismos? Y nosotros mismos vamos a tener que pagarle esa plata a los bancos, que son los administradores de nuestra plata, y si no se puede, el gobierno, el Estado colombiano, pues será responsable de esa deuda de nosotros mismos. Es decir, hay un gana-gana. Ganan los bancos porque serán últimas ellos los depositarios de la plata. Gana el pequeño y mediano industrial, el pequeño y mediano comerciante, el emprendedor de a pie como ustedes o como nosotros, porque vamos a tener acceso a créditos, entre otras, blandos, para poder seguir emprendiendo, creciendo en nuestras pequeñas industrias. Y gana el país, la sociedad colombiana en términos generales, porque al activarse los emprendimientos, las pequeñas y medianas industrias, pues va a haber mayor cantidad de generación de empleos en estas pequeñas y medianas industrias, que son en última las que generan empleo real, y se va a activar nuevamente el círculo de la economía, específicamente el sector comercial, de ese del que llora el señor Cabal todos los días. Entonces y esta es otra reflexión que quiero compartir con ustedes, entonces uno dice, pero entonces, ¿qué es lo malo de la propuesta? Una propuesta que ya se habían hecho años anteriores en Colombia, que hacen en todos los países del mundo, incluso los de la cortina pues, de las democracias liberales de Occidente. ¿Y por qué suena tan mal que lo diga Petro? Pues porque, entre otras, consultando a amigos y amigas economistas, es una propuesta buena. El problema es que cuando la hizo Duque, no porque la haya hecho Duque era mala, sino por cómo la desarrolló, como les dije en el segmento anterior. No fueron destinados esos recursos de la banca, es decir, sus recursos, nuestros recursos, a los pequeños y medianos comerciantes, los pequeños y medianos industriales o a los emprendedores, sino que fueron destinados a los grandes empresarios, a los gremios. Entonces, por eso falló esa propuesta. Y entre otras, eso fue uno de los detonantes de la protesta social, para que no nos olvide, es que nosotros a rato nos hacen olvidar por qué fue que nos emberracamos. Para hacernos emberracar por cosas que no son. Entonces, volviendo aquí al presente. Entonces, cuando lo presenta Petro, vuelvo y reitero, no es una idea original de Petro, pues no es la genialidad de Petro. No, eso es una propuesta que él como economista sabe que puede funcionar y que ya ha sido probada en otros países con éxito. Miren, los premios Nobel
de economía de finalizando siglo pasado y comienzos de este siglo, se han ganado los premios Nobel por sus estudios y por sus aplicaciones prácticas de la economía popular. Es decir, componerle la tarea al capitalismo para que los sectores populares no queden por fuera del círculo financiero y que a través de esos créditos blandos, del acceso al crédito de los sectores populares, se pueda apalancar las economías de países que están en crisis económicas como Colombia. Entonces, si los premios Nobel de Economía se han ganado esos premios por implementar esas propuestas, ¿por qué a la gran prensa que representa los intereses de la derecha colombiana les parece tan fo, les parece tan de tercera, les parece tan espeluznante una misma propuesta que entre otras ha ganado premios Nobel de Economía? Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que leer entre líneas. ¿Por qué será? Me atrevería yo a decir que es porque la hace Petro y porque va a tener éxito. Y si Petro tiene éxito en la implementación de esta propuesta, pues políticamente los sectores retardatarios de derecha, que son tan torpes que inclusive rechazan una propuesta que les va a beneficiar a sus patrocinadores, pues en el campo electoral no verían con buenos ojos que el presidente Petro llegara a esos sectores populares, los sacara o los acabara de sacar de la pobreza, reactivara la economía y demostrara con creces que su propuesta de gobierno y sus acciones de gobierno eran efectivas para el pueblo. Allí es donde está el quid de la cosa. No es una cuestión técnica de la economía ni del sector financiero, no. Es un asunto político que le molesta a los partidos tradicionales de derecha y a sus dueños, y que ven como si el presidente Petro tiene éxito con este tipo de propuestas, como las ha venido teniendo en estos 2 años, pues toda esa campaña de desprestigio pues quedaría desmantelada, quedaría desmentida, y los pondría en calzas prietos para unos próximos escenarios electorales. Entonces, durante todos estos días vamos a escuchar al señor Bruce Master, al señor Malagón, al señor de Fenalco, llorando otra vez porque ganan muy poquita plata, los de ANIF, los de Asobancaria. Miren, con esta termino esta parte del comentario. Otros sectores de la economía, como los empresarios, como el agro, los años pasan y siempre se quejan de tener pérdidas. Pérdidas, óigame bien. El sector industrial colombiano, el sector agropecuario, se quejan de pérdidas. El sector financiero no se queja de pérdidas. Ellos hablan en términos dejaron de ganar, pero ellos nunca tienen pérdida. El sector financiero colombiano, bueno, y mundial nunca tiene pérdidas, porque el aparato estatal de muchos países está diseñado para proteger al sector financiero. Bueno, y en términos de la economía, de la teoría económica, así debería ser, porque es un sector que apalanca toda la economía. Entonces ellos nunca pierden. Entonces cuando nosotros escuchamos ahora que eso es una propuesta que genera pánico financiero, pues a nosotros nos da, desde acá, nos da como risa. Es decir, una propuesta que en última los va a beneficiar a ustedes y ustedes la califican de mal, demuestra 2 cosas. 1, la avaricia inmensa que tiene el sector financiero colombiano y mundial. Es decir, no quieren perder ni media, no quieren dejar de ganar. Y 2, la facilidad con que nos manipulan a ustedes y a nosotros. Es decir, nos falta leer más. Punto final en esta parte del análisis. Vamos a seguir escuchando pues a los gremios y a todas esas vainas lanzándole dardos, tratando de torpedear incluso procesos de conversa que ya empezó el presidente Petro con el sector financiero. De esas conversas, contrario a lo que nos quieren hacer creer, no han salido rompimientos, sino todo lo contrario. Es decir, el sector financiero, que no es torpe, por eso tienen tanta plata, se ha dado cuenta que es una propuesta que vale la pena examinar y que vale la pena implementar. Pero allí hay un problemita, y eso lo vamos a ver en la parte final de esta conversa. No se desconecten, venimos con ya la última parte conclusiva de esta conversa alrededor de
el terrorismo financiero que la oposición inteligente está sembrando en Colombia en estos momentos. Ya nos vemos. Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación, no es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación sin saber exactamente qué es eso. Las inversiones forzosas existen hace más de 20 años en Colombia y nunca ha dicho nadie que es una expropiación. Mire, el país tiene inversiones forzosas hace rato. Son las inversiones forzosas en el sector agropecuario. Se llama TDA. Con esas inversiones forzosas actualmente hay un fondo de 25 billones de pesos. Finagro administra 17 de esos 25 billones. Y con esos 17, Finagro está dando crédito a los pequeños productores, pequeños y medianos productores del agro, está esencialmente concentrado en producción y algo de transformación. Hay 8 billones de ese fondo que están administrados en la práctica con los bancos comerciales en lo que se llama inversiones sustitutivas. Pero hemos encontrado que esas inversiones sustitutivas están concentradas en grandes productores y no está democratizada hacia los pequeños, que es donde interesa desarrollar la actividad. Al fin y al cabo, la agricultura colombiana es de minifundio, no es de latifundio. En realidad se trata de democratizar. Entonces, aquí la propuesta de discusión es cómo hacemos para democratizar ese segmento que hoy se llaman inversiones sustitutivas. La propuesta del presidente es examinar si podemos extenderlo a inversiones forzosas en otros sectores dirigidos al turismo, a la industrialización y a las energías renovables. Ese es el proyecto que está organizándose y con el cual iniciamos una discusión abierta con el sector financiero y con otros sectores, porque estamos identificando que sí hay necesidad en este momento de poner recursos adicionales para reactivar la economía, que esos recursos adicionales salen efectivamente del sector financiero, de la banca comercial, y que tenemos que identificar cuáles serían las condiciones. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por su generosidad, su paciencia. Hablar de términos de economía, yo he sido crítico de lo farragoso, de lo difícil que son los términos económicos. En ocasiones son demasiado técnicos, son demasiado encriptados. Ciudadanos de a pie como usted y como nosotros a rato nos perdemos en esos temas económicos, pero miren ustedes que sí deberíamos prestarle un poquitico más de atención, porque de una u otra manera esos temas de la economía son los que definen cómo vivimos en el día a día ustedes y nosotros. Bueno, agradeciéndoles pues por esa gran generosidad suya con su tiempo y su paciencia, vamos llegando a la parte conclusiva, no conclusiva, la parte final de esta conversa de fin de semana. Escuchaban ustedes al ministro de la Economía de Colombia, el ministro de Hacienda, del gobierno del Pacto Histórico, desmintiendo una vez más, y NBS les va a tocar hacerlo, salir todos los días, porque todos los días salen a decir, discúlpenme lo procas, lo grosero, lo vulgar, salen a decir pendejadas por radio, prensa, televisión y redes sociales, los opinadores, y salen a decir falacias, académicos pagados obviamente en los tanques de pensamiento de Fede Desarrollo, de ANIF, de Asobancaria, en una propuesta que en últimas, como les decía en el segmento anterior, termina beneficiándolos a ellos mismos. Reitero, las propuestas que está haciendo, las propuestas económicas que ha hecho Gustavo Petro, el gobierno del Pacto Histórico, no son socialistas, mucho menos comunistas. Eso hay una discusión, ¿qué es socialismo, qué es comunismo? Eso ya lo planteábamos al principio. Nada que ver, son liberales, son sea mucho de corte keynesiano, del estado de bienestar, para corregirle la tarea pues al capitalismo. Sin embargo, miren aquí lo mala leche, lo malintencionados que son los medios de comunicación. Yo a ratos creo que son más ganas de protagonismo, de farandulear de algunos opinadores, de algunos pseudo periodistas, digo yo, que de cumplir las tareas que le mandan sus jefes.
Y aquí viene una de las últimas reflexiones. ¿Quién siembra más pánico? ¿El que lanza una propuesta o el que le adorna a esa propuesta posibles efectos malévolos? ¿Me explico? La propuesta de Petro, bueno, vamos a mirar cómo le decimos al sector financiero que apalanque sectores no tradicionales de la economía a través de préstamos. Es decir, cómo le decimos a los bancos que prioricen préstamos para unos sectores determinados de la economía que nunca han tenido acceso a esas líneas de crédito. Inmediatamente salen los señores y las señoras que ustedes ya saben a decir que nos van a expropiar nuestros ahorros. ¿Cuándo dijo Petro que le iban a quitar los ahorros a la gente? ¿Cuándo dijo el ministro que le iban a quitar los ahorros a la gente? Nunca. De eso no se trata la propuesta. Entonces, ese tipo de comentarios de mala leche, malintencionados, absurdos, no corresponden a otra cosa diferente que a la mala propaganda que los opinadores y columnistas y periodistas pagados por la derecha colombiana se han encargado de hacer en los últimos, bueno, desde siempre, pero arreciar en estos últimos días. Decir que el sector financiero es autónomo y que el Estado no se puede meter, pues es otra falacia. Consultando a expertos economistas, profesores, me han informado que efectivamente hay obviamente lo privado tiene su esfera, lo público tiene otra esfera, pero en últimas el Estado siempre termina definiendo las políticas económicas del país y en últimas siempre termina salvando y rescatando por ley al sector financiero. Lo controla. Entonces, ¿cómo nos vienen a decir esa mentira de que el Estado no puede meter sus manos, sus narices en el sector financiero? Siempre lo ha hecho. Y de no haberlo hecho, por ejemplo, en los años 90 del siglo pasado, pues el sector bancario de Colombia pues se hubiera caído en una crisis, en una catástrofe que no nos la podemos imaginar. Entonces, allá hay unas falacias. Y insisto, todas estas falacias, todas estas mentiras, todos estos bochinches, todos estos chismos, no tienen otra intencionalidad que una intencionalidad política, de desacreditar el actual gobierno, de cubrir con un manto de incertidumbre sus buenas acciones y por el otro lado echar cortinas de humo para tapar los malos resultados, esos sí comprobados, de los gobiernos anteriores de derecha. Entonces, un instrumento que no es único, exclusivo de Colombia, a pesar de que en varios gobiernos, todos de derecha, ya se ha aplicado, pues no puede presentársenos a nosotros como una cosa del diablo, como una cosa de expropiación, no, nada que ver, eso no está ahí, eso no se ha dicho. De hecho, no lo pueden hacer. Y la otra desinformación es cuando estas opinadoras, ahora devenidas a precandidatas presidenciales y con sus trabajadoras de la comunicación, lo mismo en otros medios, el excuñado pues del expresidente, diciendo que es una imposición dictatorial del señor Gustavo Petro. Cuando ustedes escucharon recién ahorita en el videoclip, y lo han escuchado inclusive en esos mismos medios, el gobierno lanza una propuesta de un proyecto de ley que tendría que pasar por el Congreso de la República, donde, como ya hemos dicho aquí en la conversa, no tiene mayorías, y que tiene que ser consensuado con todos los sectores, específicamente ¿cuál? El sector financiero. Entonces decirnos a nosotros, o atreverse a decirnos a nosotros que es una imposición dictatorial de un señor que no tiene ni idea de qué es economía, desconociendo pues sus pergaminos y su experiencia, pues no es otra cosa más que una vil, vulgar y muy malintencionada mentira. Y por último, nuevamente, los medios de comunicación, algunos de ellos asalariados, como ustedes, como nosotros, saliendo a favor de la avaricia de las élites económicas y políticas de este país. Y de mala manera.
Si a ustedes y a nosotros nos va bien económicamente, nosotros reactivamos la economía. ¿Y quiénes terminan haciéndose más ricos? Pues los jefes de ellos, los jefes de nosotros. No, igual nosotros vamos a mejorar nuestra calidad de vida. Pero en últimas son tan de mala leche y son tan cicateros, tan pendencieros, que siendo ellos los que han generado el pánico financiero, y se me olvidaba decirles eso, ¿qué es esa vaina del pánico financiero? El artículo 30 del nuevo Código Penal, comillas, nuevo Código Penal colombiano, dice que el pánico financiero se comete cuando se divulga información falsa que afecte la confianza del mercado, sobre todo el sector financiero. ¿Quiénes, y con esta voy terminando esta parte de la conversa, quiénes son los que han divulgado información falsa y que ha generado desconfianza en el sector financiero? ¿El presidente, su ministro o los medios de comunicación que salieron a decir que iba a ser una medida dictatorial y que iban a expropiar los ahorros? Esa es la pregunta. Y si ustedes se esculcan y revisan qué se ha dicho en cada lado, se darán cuenta de quiénes son los verdaderos generadores de pánico, unos terroristas mediáticos. Y con esta termino, como dice el cantante. Miren, el gobierno, y como lo veían ustedes al principio de la conversa de fin de semana, desde el principio dijo que iba a tratar de impulsar sobre todo a los pequeños y medianos empresarios y a los emprendedores, sobre todo a este sector último que es, digamos, un sector marginal de la economía, pero que, miren ustedes, paradójicamente es el que está moviendo más la economía, sobre todo de la pequeña economía, de la microeconomía. Los emprendedores, como muchos de ustedes, como quien les habla, estuvimos muy esperanzados en ese programa que anunciaba al principio durante la campaña del presidente Petro y que después, con el tiempo, se logró volver una norma jurídica, una ley de la República, que es el programa Creo, para emprendedores, en donde quienes emprenden no necesitan tener respaldo económico, comillas, fiadores, y cuyo historial crediticio pues no tampoco hace parte de los prerequisitos para acceder a un préstamo, pequeños micropréstamos, eso sí, para hacerle frente al gota a gota y a esas aplicaciones de préstamos en línea que se han vuelto un dolor de cabeza para todos. Lo digo yo con conocimiento de causa. Pues bien, mire, y esta es una recomendación y vamos a tener que hacerle más fuerza a eso. Para que esta propuesta, este programa, el programa Creo, se materialice. Mire, lleva más de un año que he estado rondando y haciendo averiguaciones sobre la implementación de ese programa. Ya he mandado varios derechos de petición al Banco Agrario, que supuestamente es el banco soporte, al Banco del Estado, que son los bancos soportes de esta propuesta, porque son los fiadores de los emprendedores, y a las superintendencias. La respuesta que me han dado es que ya casi, que ya están implementándolo y que para descanso de algunos, y aquí viene la crítica, el Banco Agrario sería el primer banco en materializar esta propuesta. ¿En qué va esta propuesta? Rápidamente. Cualquier persona de ustedes o de nosotros, como emprendedores, pequeños emprendedores, sin ningún pasado crediticio o con un crediticio malo o mal calificado, sin necesidad de tener fiadores, podríamos acceder a microcréditos a través de la banca privada y a la banca estatal a través de Banagrario. Pues bien, ese programa ya más de un año, ya va a completar el año y no ha habido fuerza que haya obligado ni a la banca privada ni a Banagrario a materializar esta propuesta. Para el caso particular de aquí de Santander de Quilichao, hice la averiguación en cuanto a entidad bancaria, cooperativa incluso, del programa Creo, y la respuesta de la mayoría, salvo Banagrario, no, incluso Banagrario, no conocían qué era el programa Creo, concede que fue una ley de la República. No conocían el programa Creo, no sabían qué era eso. Y como no sabían, decían, por lo menos aquí a nivel local, que no tenían instrucciones de sus casas matrices de mover esa línea de crédito. Entonces,
un llamado de atención. Es decir, si ya hay un programa que supuestamente debería estar funcionando para los microcréditos, para hacerle frente a los gota a gotas y a los préstamos en línea, el gobierno se ha quedado corto. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia se han quedado cortas. No están ejerciendo el poder necesario para que la banca privada y la banca estatal riegue con recursos a las microeconomías de los emprendedores. Entonces allí ese sí es una crítica, una tara que tendría puesto esta propuesta económica. Hecha esta queja, que la vamos a hacer un poquitico más extensa en una próxima columna en nuestros medios, terminamos esta conversa del fin de semana de hoy. Moraleja, o bueno, repetir lo que decimos en todas las conversas. En la conclusión no la vamos a sacar aquí, nosotros no pretendemos pues sentar cátedra ni mucho menos. Las conclusiones las tendrán que hacer ustedes allá en la intimidad de su casa, de sus oficinas, después de cotejar, después de contrastar, después de criticar, después de rechazar o admitir todas las informaciones que ustedes puedan recoger en diferentes medios, poniendo en duda todas las informaciones que ustedes recojan en diferentes medios, incluyendo este. Ustedes son los que tendrán mejor opinión que nosotros. Los invito a que sigan nuestras redes, a que se vuelvan nuestros seguidores, nuestros suscriptores, y a que, si no pasa nada raro, ya que 8 días nos volvamos a ver en esta, su casa de la reflexión, del análisis y la opinión, que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y me gustó mucho, muy honrado de estar aquí en esta conversa con ustedes, así sea de manera virtual. Chao, chao, cuídense mucho.